episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Justo le decía a mi invitado fuera del aire que estaba bien nerviosa, pero estoy nerviosa llena de felicidad. Tengo el corazón amarillo. Y es alguien que tengo el placer de entrevistar gracias a nuestro amigo en común, Álvaro, que seguramente va a escuchar este episodio. Así que Álvaro, te mandamos un saludo. Muchísimas gracias por conectarnos. Y bueno, sin mucho alarde, es un invitado que tiene un currículum impresionante, la verdad. Su nombre nos acompaña desde Brasil, por cierto. Sigo en Latinoamérica. La semana pasada hice un episodio desde Chile con, bueno, con un invitado desde Chile. Ahora estoy en Brasil. Y bueno, brevemente les comento que mi invitado es Hércules Leite, de la Universidad de Minas Gerais. Es lo mejor que puedo hacer con portugués. Não, Muy está obrigado. perfeito. Graças, Azucena, por sua invitação. Para mim é um honor muito grande e conhecerte e também saber que está trabalhando para difundir buenas ideias, buenas práticas en esta temática de parálisis cerebral. Então, que gusto, un No, gustar. no, vamos a aprender, igual y lo hacemos portuñol, mi querido Hércules, no pasa nada, portugués, español, nos entendemos. Y además para que sepan un poquito, el doctor, es que yo le digo Hércules, ¿no? Pero es doctor, es doctor, así que él es profesor e investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais en el Departamento de Fisioterapia. Es miembro asociado de CanChild en la Universidad de Macalester en Canadá. Y sus intereses, tiene muchísimos intereses, pero se centran en la rehabilitación infantil, la discapacidad obviamente, los deportes modificados y el compromiso con las familias e incluir a las familias. Y en este episodio, de hecho, pues vamos a hablar un poquito de todas estas cosas que lo hacen súper interesante y es un hombre súper ocupado, o sea que gracias, mi querido, por decir que sí y aceptar la invitación. Es un, la Não, verdad, não, un honor. para os amigos sempre há espaço, não? Então, Qué estou muito lindo, qué contente. lindo. Muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar con, yo cuando estuve en México recientemente, en la conferencia de la Academia Americana, eh, la doctora Carolina Toro, que es colombiana, hizo una presentación sobre los F-words y el F-word lens, que es algo que tú y tu equipo, y son muchísimas personas, discúlpenme todos los demás si no los menciono, pero igual tú los puedes mencionar, pero y además que los querría decir bien en portugués, pero em, y, lo impresionante de esto es que ustedes tomaron un trabajo del doctor Peter Rosenbaum, que originalmente, ¿no? Se hizo por el doctor Peter Rosenbaum y otro doctor, y ustedes lo tradujeron al portugués y ahora está disponible en español, pero quiero que nos hables más sobre esta herramienta. ¿De dónde nace esta idea de alguna manera expandir el F-word lens, ¿no? El lente de las F-word lens? Y de hecho, antes de que me digas eso, para quienes no sepan qué son las F-words. Uhum. Perfeito. Creio que poderíamos arrancar charlando um pouquinho sobre as F-words, Ujú, porque é um modelo, é um conceito que é um conceito muito importante porque são palavras que devemos ter em conta quando vamos fazer uma avaliação com a família, com os papás, ou, por exemplo, quando vamos a escolher alguma ferramenta, alguma temática em especial. Então, são palavras que nos hacen recordar ujú, temáticas importantes en la vida de los niños de la familia. Entonces, tenemos, por ejemplo, a familia, ujú. entonces nos hace recordar que familia y cuando trabajamos en esa temática de rehabilitación infantil, debemos
tener las familias ah, muy cercanas, ¿no? De nosotros, trabajar juntos para que sea posible elegir metas en colaboración, ¿no? Ujú. Entonces no es posible hacer una rehabilitación de calidad si no estamos cercanos de estas familias y sus hijos. También tenemos otra palabra que es funcionamiento, Ujú. y son, por ejemplo, las tareas Ya, o actividades que los niños o jóvenes hacen en su actividad, en su vida diaria, ¿no? Ah, cepillar los dientes, cabello. peinar los pelos, los cabellos, o, por ejemplo, beber Agua. agua, Ya. ¿sí? Tenemos otra palabra que me gusta muchísimo que es amigos, amistad, Ya. ¿no? Entonces, en un contexto de rehabilitación, por supuesto es muy importante trabajar actividad y todas las cosas, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos ah, que, ah, que a los niños, a ellos les gustan tener amigos, ¿no? Y entonces esta palabra para mí es una de las más importantes. Ya. Y hay otra también que está muy cerca, que es diversión, ¿no? Ah, ya. Amigos y diversión caminan juntas. Ajá. Entonces, futuro, también, futuro, Ajá. porque futuro es hoy, Ya. futuro mañana, daqui a un año, 2 años. Entonces, y muchas veces nos olvidamos que los niños van a crecer y quieren trabajar, quieren estar en la comunidad haciendo cosas. Entonces, futuro, familia, amigos, amistad, Ujú. diversión, también salud, Mm. que es muy importante tener salud Ya. y mantenerse activo, practicando ejercicio físico, caminando. Entonces está muy relacionado con bienestar, ¿no? Y creo que son estas, ¿no? Ya, las palabras, Funcionamiento, estado físico, familia, amigos, diversión y futuro. Sí, ya. están correctas. Igual yo dije efforts, pero en español serían las palabras con F, Las ¿no? palabras con F o las palabras favoritas. Y, y eso a mí, por ejemplo, me parece increíble. Yo tengo 37 años, como muchos de ustedes ya saben, pero cuando yo era chiquita, pues no había ese enfoque en mi terapia, ¿no? Iba a un lugar muy específico y todo se quedaba en ese lugar y era me daban una hojita y tienes que hacer estos movimientos, estas terapias en casa y ya está. O sea que no tenía nada que ver con mis amigos, con la diversión, con mi familia, porque ni siquiera mamá estaba dentro de la consulta, entonces era nada más yo, bueno, cuando era chiquita sí, pero mamá no hablaba inglés, entonces era complicado. Pero ahora que hay esto y que existe esto, me da muchísimo gusto. Tú, eh, obviamente, pues eres profesor y de vocación eres fisioterapeuta. ¿Ves la diferencia de los niños, cómo se sienten cuando se les involucra, cuando hay esto, este lente, este enfoque diferente en las palabras F? Ellos, los niños mismos, se involucran en decir, mami, yo quiero hacer esto. ¿Cómo es? Sí, creo que es una pregunta muy importante porque siempre cuando empezamos una evaluación con las familias y con los niños, siempre utilizamos las herramientas F-Words para elegir metas, objetivos y también conocerlos, ¿no? Su perfil, a qué le gustan, cuáles son sus deseos. Y qué se pasa que algunas veces, por ejemplo, al inicio, cuando estábamos más enfocados a con las mamás o con los papás y los niños estaban como cerca y, por ejemplo, ¿qué le gusta hacer su hijo? Por ejemplo, y la mamá contestaba, a él le gusta jugar fútbol. Ya. Pero algunas veces, cuando estaban más cerca,
los niños no, a mí no me gusta jugar fútbol, a mí me gusta ah, hacer alguna otra actividad, por ejemplo, jugar balonmano. Entonces, los niños están siempre muy, es importante que estén cerca de nosotros porque sus preferencias, sus objetivos, sus deseos son muy importantes y debemos tener en cuenta, ¿no? Y es diferente, es distinto cuando trabajamos con esas herramientas, vemos que están como, que están más contentos y con una mirada más distinta, ¿no? Como que ahora estamos trabajando juntos y no estamos aislados, trabajando aquí el terapeuta y aislado a la familia o este niño. Entonces, es muy importante porque damos a ellos más libertad para charlar y decir que les gusta, ¿no? Ya sus metas, claro. Yo creo que igual esto lo que hace también es más compromiso de la familia y de los niños, porque al final, pues ellos son los que tienen la discapacidad y ellos Sí, son los que deberían de decidir, ok, yo quiero hacer esto, yo tengo estas metas, que igual los papás no, como tú lo mencionas, no es lo mismo la meta del padre y la meta de los niños. Cuando tú enseñas tus clases en la universidad, eso es un foco importante de que le dices a tus estudiantes de cómo enfocarse con los niños, cómo hablar con los niños también. Dame como una idea de cómo sí, dar tus cursos. sí. Por ejemplo, tenemos en nuestro curso, enseñamos a los estudiantes cómo manejar estas entrevistas, ¿no? Con las familias y cómo deben ah, charlar con ellos y tener este espacio, ¿no? Pero al inicio es muy importante que estas familias ah, estén como más cómodas, ¿no? Para charlar y que sea un lugar seguro, ¿comprendes? Sí. Y creo que cuando arrancamos con estas herramientas, las familias empiezan a perceber que no, este terapeuta tiene un abordaje distinto, ¿no? Tiene una percepción, una mirada que me gusta. Ya. Entonces, esta abordaje que es centrada en la familia, cuando utilizamos las F-words, es muy importante porque es como estamos abriendo un espacio, ¿no? Un Sí. espacio que estas familias se van a sentir más seguras, más cómodas para abrir y charlar sobre sus percepciones y sobre sus deseos. Hay una cosa muy importante y que nos pasa algunas veces Ajá. cuando, por ejemplo, la primera vez cuando abrimos los videos de las F-Words, porque hay una organización aquí en Brasil Ujú, y ustedes pueden buscar en YouTube ujú. las palabras favoritas. Creo que tiene un video en castellano, Ya. en español, y es un video muy bonito y siempre compartimos este video con las familias. Y Ajá. al final, y es un video muy corto, y al final ellas siempre nos dicen, este video representa para mí todo que yo siempre, que a mí me gustaría decir, pero yo no sabía cómo. Ay, qué bonito. Y es Ok. como, estaba como aquí guardado, pero Ajá. no lo sabía cómo compartir. Mm. Y es muy bonito. ¿Y de qué se trata brevemente, de qué se trata el video? Este video es sobre las F-words, Ah, pero es ok. un video que tiene como,
niños y niñas que están caminando, corriendo, Mm, haciendo cosas, actividades y diciendo, déjame hacer las cosas de mi manera, por ejemplo, ¿no? yeah. Y creo que es una frase muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces queremos que los niños hacen las cosas de nuestra manera, ¿no? Sí. Y Sí, pues creo que no efectivamente. es fuertes. No, entonces para aquellos que lo que quieran buscar el video en YouTube es mis palabras favoritas. Nossa casa, No se casa. Ok. nossa casa. Igual después de en las show notes del episodio le voy a pedir a Hércules que me mande los links y yo lo voy a poner ahí para que la gente que escuche el episodio lo pueda ver si lo quiere ver. Perfecto. Em, y siguiendo la misma línea. Háblame sobre sobre este proyecto de expandir el Effort Lens con tu equipo, que fueron, por lo que estaba viendo, como unos 12 personas, todos Sí, brasileños, ¿no? Porque lo hicieron primero en portugués y de hecho hace como 2 semanas que hablamos, el día siguiente Hércules me dijo, ya está en español y me lo mandó sí, y yo súper contenta. Pero háblame un poquito sobre este Effort Lens que ustedes trabajaron, ¿no? perfecto. Entonces, como usted ya mencionó, Dr. Peter Rosenbaum y Dr. Goddard fueron las personas que desarrollaron, ¿no? A las herramientas, no las herramientas, pero las F-words, este concepto de las F-words, de estas palabras que empieza con la letra F. Eh, y después hay una investigadora aquí en Brasil que se llama Egmar Campos y también Ana Carolina Campos, y que publicaron Ajá, un estudio junto con Álvaro, ajá. y en este estudio hicieron investigaciones sobre ingredientes Ya. de intervenciones Ujú. que estaban relacionadas o relacionados con las F-words Ah, em niños com parálise cerebral, niños MFCS 4 e 5, niños ok. que não caminham sem assistência, não? E depois que publicaram este estudo, a mim me gostou muitíssimo, e como eu também trabalho com niños MFCS e atividades deportivas, com niños MFCS 1 a 3, eu Ya. perguntei a Egmar, ¿ustedes tienen planes de también hacer una investigación con niños a niveles 1 a 3? Porque a mí me gustaría muchísimo. Y entonces empezamos a charlar y ella y Egmar me dijo, no, no, si ustedes desean hacer, vamos juntos y vamos a hacer esta otra investigación. Y así caminamos. Y publicamos año pasado, entonces, como la segunda parte de Ya. este estudio, Ajá, ah, donde hicimos una investigación de ingredientes de ajá. intervenciones que estaban también relacionados con las F-words, pero mirando niños MFCS 1 a 3, ¿sí? Ah, ok, ok. Esta es una parte importante de la historia. Y en este estudio que hicimos, invitamos también una mamá de un niño con parálisis cerebral, porque a mí me gusta muchísimo involucrar personas con discapacidad o mamás que tienen hijos con discapacidad, porque tienen una mirada distinta y pueden como valorar más, ¿no? Los resultados que vamos a discutir o cómo vamos a diseminar Ya. ou difundir melhor estas ideias de Ujú. uma maneira mais aclarada, etc. E quando estávamos escrevendo os resultados, nos demos conta que habíamos desarrollado una nueva herramienta. Ah, muy bien. O sea que fue completamente por accidente. Por accidente, sí, fue por accidente. Al final, cuando miramos, yo pensé, creo que
que acabamos de desarrollar una herramienta nueva, una herramienta F-Words. Y, y el nombre de esta herramienta es una herramienta, creo que es mejor leer, Ya, herramienta de mente sobre las F-Words. Y, ajá. y este título fue también la mamá que hizo como un bautismo, ¿está correcto? Sí, que lo aprobó de alguna manera. Sí, Lo sí, aprobó, sí. ya, Entonces, esta fue la historia como esta herramienta nació. ya. Y esta herramienta entonces es una combinación de las F-words Ajá. y también un otro modelo que es un modelo de especificación de tratamiento, de componentes de tratamiento. Ok, Yo voy a explicar mejor. Por ok. ejemplo, las F-words usted ya conocen, pero cuando estamos charlando sobre tratamiento, hay muchas etiquetas, ¿no? Hay etiquetas como, hay distintos nombres Ya. y muchas veces los papás y los terapeutas están muy perdidos qué hacer, y hay muchos artículos y todo año nuevos artículos y revisiones y ensayos clínicos. Entonces, esas etiquetas es una cosa que me molesta muchísimo porque muchas veces vemos que yo voy a charlar aquí de etiqueta como si fuera un producto, ¿no? Un producto como una farinha, como si fuera un pastel. En este pastel hay muchos ingredientes, ¿no? Una leche que puede ser una leche de un animal o puede ser una leche de otro animal que pasa lo mismo con las intervenciones, los tratamientos. Entonces tenemos etiquetas, pero los ingredientes muchas veces son muy parecidos, Ya. ¿sí? Y no sé si estoy siendo claro, pero yo voy a llegar ahí. Entonces, este modelo de especificación de tratamiento nos hace recordar para cada tratamiento, ¿cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y este ingrediente o mecanismo de acción va a cambiar cuáles desfechos, cuáles resultados, directamente o indirectamente, Mm, ¿no? ok, sí. Entonces, hicimos esta combinación. Entonces, es una herramienta para que que vamos a trabajar juntos a las familias. Es una entrevista que vamos a hacer juntos y es un proceso que al inicio tenemos las metas para cada F-word y después vamos preguntando a la familia y llenando estos espacios vacíos que están en la herramienta, cuál es el ingrediente para alcanzar este objetivo o esta meta F-word. Ah, qué interesante. Cómo este ingrediente va a funcionar en su cuerpo o en el entorno. ¿Cuáles son las cosas que van a cambiar después que este mecanismo de acción o ingrediente funcionar? Ok. Y al final, cuáles son los nombres de las intervenciones que podemos utilizar o no, o muchas veces no, porque ni siempre es necesario tener un nombre, una etiqueta, porque hay cosas que usted puede hacer en su rutina diario, en su casa, en su hogar. ¿Comprendes? Sí, 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 claro, es como una continuidad de los, por ejemplo, de una meta. O sea, si yo, cuando me estoy acordando, cuando yo era chiquita, me costaba los zapatos, ponerme los zapatos y las agujetas, porque no tengo mucho mis fine motor skills, uy, estoy hablando en inglés,
no, no son muy buenos, o sea, no soy muy buena con mis manos, ¿no? Entonces me Ujú. costaba ponerme los zapatos y los calcetines y abrocharme las agujetas. Entonces, si mi meta es, vamos a decir, un papá que está, o mi mamá, vamos a decir, mi mamá Ok. dice, quiero que Azucena aprenda a abrocharse las agujetas y ponerse los zapatos. Ok, ese es mi objetivo. Luego, la segunda parte, ¿qué sería? Basado en lo que ahorita te estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el ingrediente que usted debe elegir para que esta meta sea alcanzada? Ok. Entonces, por ejemplo, usted debe hacer un entrenamiento, debe hacer esta tarea repetidamente con una alta dosis. Ok, Entonces, son cosas que el terapeuta debe seleccionar. ¿Comprendes? sí, ok, ok, O cosas que los papás deben tener en cuenta para trabajar con sus hijos. ya. Entonces, Entonces, después, vamos para el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de sono? Por ejemplo, qué cambios deben suceder en su cuerpo para que esta meta, F-word, sea alcanzada? Por ejemplo, cambios de neuroplasticidad. mm, Cuando entrenamos, hacemos entrenamiento, hay cambios en su cerebro, ¿no? ujú, Porque la neuroplasticidad es muy importante. Cuando entrenamos, hacemos entrenamientos repetidamente, el cerebro va cambiando poco a poco. ujú, ¿Perfecto? ya, sí. Ok, Y después, adelante. no, no, y después preguntamos, ¿qué crees? ¿Qué cambio va a suceder cuando esta meta, cuando ustedes lograren esta meta? Y la mamá puede contestar, para mí, mi hijo va a, a ser posible, como tú dijiste, Abrochar las agujetas o ponerse los abrochar, zapatos. abrochar las agujetas y poner sus zapatos o sus calcetines. Sí. Perfecto. Entonces, es posible mensurar Ujú. a los logros de las metas. Y, por ejemplo, hay también etiquetas para esto. Hay, por ejemplo, un entrenamiento que es entrenamiento bimanual. Hay terapia de contención inducida, no sé si es así Y que que se nada más dice, es una mano, ¿no? O un brazo. es esta. Entonces, es como empezamos al revés, Vale, ok. que a lo largo de este proceso de preguntas y reflexiones, los papás van haciendo como, ahora ya comprendí, creo que ahora yo puedo repetir esto en mi rutina. Vale. Yo comprendí que no es siempre necesario tener una sesión estandardizada con un terapeuta, porque la terapia también se pasa en todos los entornos, Ya, ¿verdad? sí. Como debería Entonces, ser. sí, entonces esta también es la idea, es que no debemos siempre mirar y estar buscando etiquetas y nombres, porque hay también cosas que pueden ser hechas, y son cosas de bajo costo, ¿no? Y imagina un entrenamiento, para poner sus zapatos o los calcetines. Son cosas que pueden ser repetidas siempre y siempre, Ya, ¿no? sí, y por lo general cuando se hace todo ese proceso, ¿no? La evaluación, qué quieren los niños y los papás y las metas, y que se tiene que, basado en eso, pues se tiene que repetir bastante, me imagino, los ingredientes tiene, que va a cambiar, ¿no? En su entorno, el niño, cómo se va a sentir también, porque hay otra cosa que igual no mencionamos, yo creo que la autoestima del niño también aumenta, ¿no? Se siente mejor porque aprende a hacer más cosas. em, y esto entonces va cambiando. ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, después de que un niño ya hizo una meta, ya llegó a la meta, ¿se hace otra meta? ¿O se pueden hacer más de una? ¿O cómo se hace esa Sí. evaluación? Porque a lo largo de este proceso,
los papás o las mamás pueden elegir una, una meta F-word o Ajá, dos metas F-word o tres. ok. ah, y, 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 por ejemplo, digamos que esta mamá que quiere que su niño puede ser capaz de poner sus zapatos o calcetines, por ejemplo, que fue este ejemplo que acabamos de comentar. Y, por ejemplo, puede tener, o a lo largo de este proceso, yo puedo, por ejemplo, sugerir una meta relacionada con la familia Ah, ok. en este Como proceso por de ejemplo, colaboración. O, por ejemplo, la familia puede decir, yo quiero quedarme más tiempo con mi hijo para tener más tiempo para jugarmos juntos o más tiempo para tenermos más una relación más cerca. Y ujú, entonces, en este proceso de esta meta de familia, yo puedo preguntar o yo puedo sugerir que esta meta puede estar relacionada con la primera meta que fue esta de este ingrediente. Y yo puedo preguntar, ¿qué usted piensa, qué ingrediente usted piensa relacionado con la familia que ujú. usted puede elegir para trabajar con este niño, para que este niño sea capaz de poner sus zapatos? Y entonces de pronto ellos pueden decir, yo creo que yo tengo que dar más oportunidades o yo creo que yo tengo que pasar un poco más de tiempo con mi hijo para darle más oportunidades de entrenar, de hacer ese entrenamiento, por ejemplo. Sí. Entonces, está todo relacionado. Entonces, en este proceso, es una sorpresa, porque siempre cosas muy bonitas pueden aparecer. Está interconectado todo, ¿no? Porque de alguna Interconectando manera todo. vamos a decir que la meta es que el niño, y el niño dice, bueno, quiero ponerme los zapatos o los calcetines, y luego ya sea el fisio o la mamá o el papá digan, yo quiero pasar más tiempo con el niño, que es una meta familiar. ¿Cómo podemos hacer que la meta de poner calcetines y pasar más tiempo en familia se puedan ser Sí, posibles las dos al mismo tiempo? Y eso es algo que ustedes, me imagino, los fisios y la familia y los niños trabajan juntos, idean, ¿no? Dan ideas y como tú dices, la familia le puede dar más oportunidad al niño de ponerse los zapatos o los calcetines y por ende pasar más tiempo con el niño, ¿no? Entonces ahí son dos perfecto. metas que se cumplen Sí. en un mismo tiempo, ¿no? Eh, O, o quizá, por ejemplo, si en este proceso vemos que a veces este niño es difícil para este niño porque tiene una espasticidad que es muy alta, o por ejemplo necesita de modificaciones ambientales o una tecnología asistiva. En este proceso podemos también ah, hacer reflexiones en este sentido. Entonces, por ejemplo, para mi hija es difícil. Yo creo que tengo que hacer una adaptación en el zapato. Entonces, es importante también mirar no solamente ingredientes que están intrínsecos al niño, pero también ingredientes que están alrededor y que pueden ah, impactar al niño. Entonces, cuando hacemos adaptaciones ambientales, cuando tenemos una tecnología asistiva, también son ingredientes para promover mayor funcionamiento de los niños, de los jóvenes. ya. Y me imagino que eso es, digo, común entre todos los niños de todos los niveles, del 1 al 5, pero me imagino que igual para los niños que están en el 4 y el 5 tiene que haber más adaptaciones porque usan alguna tecnología para moverse, ¿no? Un andador o una silla.
Entonces hay varias cosas que Perfecto. se tengan que adaptar, pero no por eso, no porque el niño igual no camine, no quiere decir que no se puedan hacer metas, solamente que se tienen que modificar a bueno, al niño, ¿no? Ya sea que es un 4 o un 5, pero siempre Perfecto. teniendo en cuenta, me imagino que ahí es donde el rol del fisio es súper importante, teniendo en cuenta cuáles son las fortalezas del niño y qué es lo que puede hacer. Sí, seguro. Es esto. Y antes de ir a una breve pausa, Hércules, em, este lente, este enfoque se usa mucho en Brasil. ¿Has visto un cambio? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora en el caso específico de Brasil? No es un cambio fácil, porque siempre este cambio de mirada, hay muchos retos, ¿no? Porque hay profesionales que se graduaron hace poco tiempo o hace mucho tiempo, y creo que poco a poco las personas están más abiertas Ujú. a escuchar e involucrar a las familias en las terapias. Y creo que poco a poco estamos mirando ese cambio. Pero aún es difícil, ¿no? Las personas aún quieren ser los terapeutas, muchos terapeutas aún quieren elegir los tratamientos. Hay dificultades en organizar las metas relacionadas con la rutina, ¿no? De las Mm, familias, porque es una cosa que se pasa muy aquí en Brasil, y principalmente en el sistema público y privado. ya, El sistema público, generalmente los niños ah, tiene sesiones de una vez por semana o a cada 15 días. Y en el sistema privado, generalmente los niños tienen una frecuencia mayor, pero principalmente en el sistema público, que los niños ah, reciben sesiones una vez por semana, es muy importante trabajarnos juntos, porque si hacemos una avaliación, compreendendo las metas, los deseos, compreendendo sus barreras, sus facilitadores, los apoyos que tienen. Es muy más fácil de involucrar a estas familias en este proceso de rehabilitación. Como comentaba, si esta familia ya sabe cuál es la meta que estamos trabajando en la terapia, va también a repetir en su rutina, ¿no? Y esto es muy importante, porque es una posibilidad de aumentar la dosis, ya, porque si este niño está, imagínate, una hora por semana es muy poco, y pasa 23 horas al día con las familias. Entonces, y también no es cargar las familias con: ahora ustedes van a hacer fisioterapia o terapia ocupacional. No es esto. Es cómo incorporar, cómo añadir que estos ingredientes hacen parte de su rutina, ya. ¿sí? Algo, bueno, y dije que íbamos a ir a la pausa, pero se me acaba de ocurrir otra pregunta, porque una de las cosas, mucha de la gente que escucha son profesionales de salud, ¿no? Fisios o doctores, pero también hay muchos papás, muchas mamás, y algo muy común que me dicen, que me mandan, es: Azucena, es que hay tantas terapias y todo mundo me dice algo diferente. No, haz esto, haz lo otro, haz esto. Entonces, muchas veces las mamás se sienten abrumadas, se sienten como no sé qué hacer, ¿no? O sea, que hay tanta terapia y lo mencionabas, ¿no? Tantos artículos y cosas. El punto número uno es: ¿cuál sería tu recomendación para las mamás, los papás que están escuchando esto, que muchas veces escuchan de un profesional: no, haz esta terapia, no, haz lo otro? ¿Qué les recomiendas a ellos? Y luego la segunda, a los papás, y la segunda es: ¿qué les recomiendas a los profesionales como tú, a los fisios o a los doctores que ven a estos niños, ¿no?
Perfecto. Yo creo que es una pregunta importante, es un punto muy importante de reflexionarmos, ¿no? Porque creo que esto se pasa aquí en Brasil y en muchos lugares de Latinoamérica. Creo que es reconocer que un terapeuta o un profesional de salud que, que, que te pregunta sobre sus deseos, sobre sus metas, sobre sus objetivos de vida y cómo este terapeuta puede ayudarte. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tu hijo desea hacer? ¿Qué tu hijo está empezando a hacer en este momento para que todos juntos vamos en este camino? Si tu niño está empezando a caminar ahora, creo que es el momento de todos estamos juntos para caminarnos rumbo a este objetivo, ¿no? Si está empezando a cepillar los dientes, ¿cómo vamos a hacer adaptaciones para ayudar a este niño a mejorar su habilidad? Entonces creo que es esto. Los terapeutas o los profesionales que están atentos, ¿no? A estas cuestiones. Y también siempre los terapeutas que están siempre eligiendo objetivos que son activos. ¿Qué es activo? Que su niño está haciendo ejercicio, está haciendo una actividad y no solamente pasivamente, ¿sí? Ya. Donde el terapeuta hace el trabajo por lo niño. Entonces, porque es muy importante aprender y errar. Es errando que aprendemos, ¿no? Y también, si no es posible muchas veces que su niño hace estas actividades ah, de una manera fácil, porque muchas veces hay problemas de espasticidad o algunos otros problemas que ya sabemos que existen. ¿Cómo este terapeuta puede ayudarte con sugerencias de adaptaciones, adaptaciones en su casa, por ejemplo, hacer adaptaciones de distintas maneras con tecnologías asistivas? Entonces creo que son estas cuestiones que son muy importantes. Y para los profesionales, creo que es lo mismo, que es estar muy atento para trabajar juntos con los papás, elegir metas y comprender cuáles son las barreras y facilitadores que pueden disminuir las tasas de alcanzar estos objetivos. Entonces, creo que son cosas muy básicas, sencillas que pueden, que vamos a identificar si este camino está correcto. No, pero dijiste, bueno, todo muy importante, pero algo que yo me llevo es que cuando un papá, una mamá, un familiar del niño vaya a una consulta médica, por ejemplo, y hable con el fisio, eh, que esté consciente y que esté muy atento a que cómo le habla el fisioterapeuta a ella o al papá, al familiar, y que le pregunte cuáles son sus metas, en lugar de decir, ok, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, Perfecto. de tratar de imponer, ¿no? Él o ella el Isso ejercicio. não é Es algo exato. muy importante que los papás tienen que tener en mente cuando vayan o busquen un fisio, que el fisioterapeuta los incluya y que les pregunte a ellos, ok, ¿cuáles son las metas? ¿Qué es lo que está haciendo el niño? Para así hacer metas realistas e involucrar al niño y a la familia. Y luego, de la misma manera, para los profesionales como tú, lo acabas de mencionar, es siempre incluir a la familia y escoger actividades activas, no solamente, ¿cómo lo dijiste tú? Que sean pasivas. Passivas, passivas. Ok, sí, ok. Sim, Sí, se me hace súper importante. Muchísimas gracias por haber compartido eso, porque sí, muchos papás, y como tú lo mencionas,
se sienten intimidados por los doctores o los fisios y no saben qué preguntar o qué ver. Entonces, sí creo que es importante los consejos que acabas de dar. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero en el segundo segmento de la entrevista quiero que me hables sobre algunas colaboraciones que ya has hecho, que estás haciendo. En nuestra charla anterior hablamos sobre una colaboración entre Australia y Brasil. Que se me hizo muy interesante. Quiero que hablemos sobre colaboraciones. Quiero que nos digas en qué investigaciones estás trabajando actualmente, que yo sé que son varias, y un poquito sobre el registro brasileño de la parálisis cerebral y un poquito sobre la conferencia de la Academia Europea en Heidelberg en junio, que ya se nos viene. Así que no se vayan, vienen muchas cosas. No te me vayas, Hércules, porque está buenísimo. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos. Bueno, Perfecto. regresamos de la pausa. Este primer segmento estuvo buenísimo. Gracias, gracias, mi querido Hércules. Bueno, quiero hablar, y viendo, viendo tu currículum, querido, es impresionante todo lo que, o sea, tienes capítulos, libros, de todo, o sea, has hecho de todo. Háblame un poquito sobre tus colaboraciones que esto es algo que obviamente pues yo no soy profesional de la salud, ¿no? Tengo parálisis cerebral, pero no soy, y estoy aprendiendo muchísimo. Aparentemente, ustedes colaboran bastante entre países, por lo que estoy entendiendo un poco, y tú eres una de esas personas que está muy activo de colaborar entre España, Brasil, Brasil, Australia, Brasil, Alemania, qué sé yo. Entonces, háblame un poquito sobre tus colaboraciones y si quieres hablar un poquito sobre el ejemplo que me diste cuando hablamos anteriormente. Perfecto. Entonces, yo soy muy afortunado porque yo tengo estas colaboraciones con Australia, con Canadá, también con Europa, ¿no? España, y también aquí en Latinoamérica con Argentina, Colombia y México. Ah, entonces, actualmente mi colaboración más fuerte, una de mis colaboraciones más fuertes con Australia, porque desde hace creo que 5 o 6 años tengo trabajado con una investigadora de Australia que se llama Georgina Clutterbuck, Ujú, y esta investigadora fue la que desarrolló una intervención que se llama deporte modificado, Sports Stars. ujú. Y esta intervención es una intervención para niños desde 6 hasta 12 años, con parálisis cerebral, niños MFCS 1 o 2, niños que caminan sin, Asistencia. sin asistencia. Y que se pasa es que esa intervención nació porque en Australia los deportes son muy fuertes, ¿no? Hay una tradición muy fuerte. Y yo ya moré en Australia un año y pude mirar ah, muy cerca que, por ejemplo, todos los barrios tienen una cancha, tienen ¿cómo se Parque, dice? sí, ¿no? Un parque. ah, y, y esta estructura es una estructura que es un facilitador muy grande para todas las personas, no solamente aquellas que tienen alguna discapacidad. Y en Australia, esta investigadora pensó, porque muchos papás están siempre muy preocupados cuando llega, por ejemplo, hasta los 4 o 5 años. Ay, no sé ahora qué mi hijo va a hacer porque ya no está más en las terapias y están empezando y desean jugar fútbol o jugar alguna otra actividad. Y esta fue la idea. Entonces, esa investigadora desarrolló un programa, una intervención que funciona como un puente desde este espacio de las clínicas
para que los niños puedan ingresar y participar de actividades deportivas y de ocio en la comunidad. Entonces, deporte modificado es este tipo de, es una intervención, que es una intervención multidisciplinaria con terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, educadores físicos, y es una intervención que tiene un tiempo. Generalmente nuestra intervención en deporte modificado tiene 2 meses y todas las semanas son introducidos deportes nuevos. Entonces juegan en grupos, grupos de 4, 5 niños que también tienen la misma condición y es como un proceso, una intervención para ganar alfabetización física, que es mejorar aspectos físicos, que ya sabemos que es muy importante, pero también muchas veces nos olvidamos de los aspectos psicológicos, los aspectos cognitivos y los aspectos sociales, porque muchas veces los niños ganaron aspectos físicos en la terapia por 5 o 6 años, pero ahora que tiene la posibilidad de ingresar en una actividad en la comunidad tiene miedo, tiene, tiene miedo ¿cómo se dice? De De caerse, caer, de caer, caer, trata de caer, o por ejemplo no comprende muy bien las reglas. ya. Entonces, esta intervención es para esto, es para trabajar el físico, pero también comprender reglas, comprender aspectos de colaboración entre los niños, que son cosas importantes cuando estamos empezando una actividad. Para los niños típicos ya es muy difícil. Yo tengo un niño con, mi hijo tiene 9 años, este año no tiene parálisis cerebral, pero es un niño que empezó a jugar fútbol. Ya. Y cuando empezó era un miedo muy grande, no estaba seguro. Ahora imagínate un niño con parálisis cerebral. Entonces, y esta intervención se llama Sports Stars porque son las estrellas del deporte. Los niños ganan confianza, los niños ganan motivación para después ingresar en estas actividades de deportes. Y entonces trajimos esta intervención para Brasil, Ajá. y que se llama Sports Stars Brasil. Hicimos adaptaciones, aquí tenemos fútbol, aquí tenemos balonmano, aquí tenemos baloncesto, atletismo, cosas que no tenemos en Australia, que es Wow. ya tiene cricket, netball, que son cosas que si usted me En pregunta, yo no América sé. Latina no existe el cricket. Entonces, esta es la primera cosa que es muy importante, porque los terapeutas están muchas veces importando intervenciones de afuera sin hacer adaptaciones. Nuestro contexto es muy distinto de Australia, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, estos cambios son muy importantes. Y aquí ya terminamos nuestro estudio Ajá. de intervención, que foi um ensayo clínico, e também um estudo qualitativo que perguntamos a los papás se eles gostaram desta intervenção que se passou, e os dados são muito bonitos. Ah, Eh, sí. Hicimos preguntas basadas em las F-words. E Ajá. perguntamos, por exemplo, família, aspectos físicos, amigos, e os niños e as famílias foram dizendo, por exemplo, depois dessa intervenção, mi hijo ganó más confianza, ahora tiene más amigos, ahora está más motivado para jugar en las calles con sus primos. Entonces, essa intervenção se passa em todas as palavras que empiezan com a letra F, as F words. E também vimos melhorias, as taxas estavam mais altas de participação na comunidade. Então, esta é minha principal colaboração que tenho com a Austrália. E esta colaboração, depois dessa colaboração com a Austrália, nasceu uma colaboração muito forte com o Canadá, com uma experta que se chama Dana Anabi, que é terapeuta ocupacional, e Dana Anabi trabalha com terapia enfocada no contexto.
¿Qué es terapia enfocada en el contexto? Sí, o Eh, sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Es cuando no estamos mirando solamente en el cuerpo, hacemos cambios en el entorno para mejorar aspectos del funcionamiento. Por ejemplo, si deseamos que un niño puede jugar, un niño que quiere jugar fútbol con sus amigos en la calle, pero este niño no tiene una pelota, ¿sí? Entonces, la terapia enfocada en el contexto es esto de identificar las barreras y los soportes. Ujú. Y entonces vamos como arreglando un equipo de colaboración. Y ahora añadimos esta terapia enfocada en el contexto con deportes modificados, porque aquí en Brasil tenemos muchas barreras y pocos soportes. Ajá. Y estamos viendo que esta adición es muy buena para nuestro contexto de Brasil. Ah, qué interesante. Sí, claro, porque en cada país es diferente los recursos que se tienen. Y regresando a lo que acabas de decir, o sea, en Brasil no hay cricket, ¿no? Pero tienen fútbol. Entonces, ¿cuál es el recurso de que existe? Qué interesante, porque muchas veces muchos doctores o familias dicen, pero pues aquí no existe eso, ¿no? Aquí no tenemos acceso a un parque o vivimos en un edificio y no hay lugares verdes. Y creo que eso es súper importante, cómo modificar la terapia del niño basado en donde está, ¿no? En el contexto en el que vive o los recursos que tiene, las barreras que tiene, ¿no? Y qué se puede Sí, hacer. y esta terapia enfocada en el contexto también aumenta eh, la seguridad, no sé si es la seguridad, pero empodera las familias, están Ah, más empoderadas. Y familias más empoderadas pueden hacer cambios en su entorno sin, por ejemplo, esperar que una cancha sea construida o que un club sea, ah, que tenga un club en su espacio. Estos papás pueden pensar, ¿qué yo puedo hacer para que mi hijo pueda empezar a jugar al fútbol? Porque no hay una cancha. Yo puedo, por ejemplo, invitar a los amigos de su escuela para jugar en esta calle, porque actividad física es bajo costo. ya. Entonces es esto, no, en países de bajo y medio ingreso, es muy difícil para nosotros esperar siempre de políticas públicas, de gimnasios que construyan clubes y todo. Muchas veces las familias y una comunidad que sea una comunidad más fuerte puede elegir objetivos en común y trabajar para que logren né, para que los niños logren sus deseos y Súper. actividades que desean Sí, hacer. tienes toda la razón. En Centro, Sudamérica, Latinoamérica en general, siempre es muy complicado esperar que cambien las políticas públicas. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que ya se tiene? Y acabas de mencionar algo súper bonito que es tal vez involucrar a la comunidad, a los vecinos, ¿no? Decir, mira, mi niño quiere hacer esto. ¿Cómo le podemos hacer para que todos podamos participar? Eso se me hace súper bonito. Perfecto. Y no es una terapia sencilla, pero eh, aún estamos estudiando si es una terapia que va a gustar los terapeutas, porque eh, no es fácil cambiar, hacer cambio de mentalidad, porque muchas veces tiene que hacer una llamada para el director de la escuela o hacer una llamada para una monja para ver si detrás de la iglesia hay un espacio para que Sí, los niños puedan jugar juntos. Sí, es verdad. Entonces sí. es esto, es un proceso de, de identificar los soportes y ayudar a las familias a seguir
sua caminhada de uma maneira empoderada e sim, sempre necessitar de algo formal, não? Compreendes? Sí, claro, claro. De una instalación, de una Sim. cancha, de algo. Hablando ahorita contigo, yo amo mi carrera, soy comunicóloga y me encanta que produzco el podcast, produzco videos y he trabajado en muchas cosas. Soy muy creativa, me gusta pintar y escribir, pero si volviera a escoger una carrera, yo creo que fuera fisioterapeuta, porque creo que ustedes también son y tienen que ser muy creativos y Sim. aparte de ser muy creativos, tienen que ser... están muy involucrados en las familias y ven, ¿no? Cada vez que ven a un niño, ven la diferencia o no, ¿no? El progreso o no, pero están muy involucrados y me parece que es una profesión muy activa, muy creativa, ¿no? Sim. Así que bueno, escucharte, y aparte cómo lo dices y el amor que se escucha cuando hablas de estos temas, la verdad que si en algún momento volviera a elegir carrera, creo que fuera fisioterapeuta, Oh, Hércules. bonita. Que Se me bonita. hace súper bonito. Y bajo esa misma línea, y bueno, hablando de colaboraciones, mencionaste que estás en una colaboración con Argentina, Colombia y Brasil y México. México. Me imagino que te estás refiriendo al registro de la parálisis cerebral que está sucediendo en estos cuatro países. Tú eres uno de los coordinadores precisamente en Brasil del registro de la parálisis cerebral. Dime, ¿cómo va eso? ¿Cómo hay dificultades? Porque Brasil es un país enorme. Sim. Entonces, ¿cómo va el registro de la parálisis cerebral en Brasil? Y esta colaboración en general entre México, Colombia y Argentina. Perfeito. Primeiramente, a mim me gusta muitíssimo charlar sobre estas temáticas e sobre meus projetos. Então, de novo, graças por la invitação. Sí, eu tenho trabalhado com Argentina, México, Colômbia e também Brasil, que são países de baixo e médio ingresso, que fazem parte de uma rede global de outros países alrededor del mundo que hacen parte de esta red de registros de parálisis cerebral de bajo y medio ingreso. Y aquí en Latinoamérica tenemos como un grupo pequeño que es un grupo de parálisis cerebral que arrancamos con estos países, pero la idea es aumentar también y tener otros países con nosotros. Y la idea es registrar personas com parálisis cerebral em Brasil desde 0 hasta 100 anos de idade, com parálisis cerebral para identificar factores de risco, factores que podem estar relacionados com a causa, não, da parálisis cerebral e também compreender coisas relacionadas com o entorno, se as casas são adaptadas, se as pessoas têm todos os recursos que necessitam. Então, é como fazer como perfil, como um mapeamento desta problemática, não, de la parálisis cerebral em Brasil, porque assim vai ser mais fácil lutar por políticas públicas e, por exemplo, depois que arrancamos, porque creo que tiene solamente un año que arrancamos, pero arrancamos muy bien porque ya tenemos, creo que casi 1000 personas registradas en Brasil y el gobierno de Brasil nos invitó para hacer parte de la directriz de parálisis cerebral. Entonces el registro ya está aportando datos para esta próxima diretriz eh, que vai ser vai sair este ano, este ano.
Entonces, este es un proyecto que me gusta muchísimo porque eh, aparte de registrar personas, porque registrar personas es muy importante, de hecho vamos a publicar estudios, vamos a luchar por políticas públicas, pero desde creo que al inicio del registro, Ujú. yo hice un taller Wow. con estos expertos de Kenchild. Ujú. Y Kenchild trabaja mucho con este envolvimiento de personas con parálisis cerebral o las familias en las investigaciones. Y después que yo hice este taller, yo pensé, yo tengo que hacer lo mismo en este registro. Entonces formamos como un grupo que está parte del registro, que es un grupo que llamamos de expertos expertos de vida, ¿no? Experto porque tiene discapacidad y saben lo que están diciendo, conocen sus problemas. Entonces, este grupo es un grupo que yo tengo un cariño muy grande, muy especial. Y, y este grupo está haciendo un trabajo muy importante porque ellos están, por ejemplo, ah, para nosotros es más importante hacer investigaciones en esta temática dentro del registro. Ujú. Nosotros queremos saber cómo los cuidadores están pasando. Nosotros queremos saber cuáles son los factores de riesgos, porque queremos luchar por por mejorías en los niveles de hospitalización y estas cosas. Entonces, ah, todo lo que estamos haciendo torna más fuerte, ¿no? Torna más importante, más grande, porque tiene personas que están con parálisis cerebral o sus familias que están juntas, caminando juntas y diciendo, no, esto es importante, vamos juntos, este camino está cierto. Y, y creo que es esto, entonces no es solamente registrar personas, es también saber cuáles son las preguntas importantes de ustedes. Ya. ¿Cuáles son los intereses, las prioridades, ¿no? Lo Son que los quieren, sí, lo que quieren que se investigue. Y qué mejor que venga de las personas con parálisis cerebral. O sea, porque al final pues somos los que vivimos la discapacidad. Entonces yo creo que esto brinda el registro no solamente como tú dices es registrar a la gente, pero también brinda más información real de lo que les interesa saber y que se quiere que se investigue, ¿no? Que yo creo que eso es invaluable. Sí, no tiene precio porque estás yendo directamente a la persona, a las personas, a las familias que viven con el diagnóstico. Em, Felicidades porque ya llevan 1000 personas, esperemos que siga creciendo, porque sí, entre más voces, entre más casos se sepan, más fácil es luchar, ¿no? Por políticas públicas y por entender más cómo es la vida de las personas con parálisis cerebral y las intervenciones y todo esto. Que se me acaba de venir una idea, igual y hago un episodio contigo, con la coordinadora de Colombia y de Argentina, Ah, y de México, hacemos un episodio ahí. sí, va a Estaría ser bonito. Sí, sí, sí. Por último, mi querido, desafortunadamente ya llegamos al final del episodio, pero para mí es mucha emoción porque quiere decir que te voy a ver en Alemania y cada vez está más cerquita la fecha. Tú vas a ser uno de los presentadores junto con nuestro querido Álvaro y un grupo, ¿no? Extenso de personas, internacional también. Sí, ¿no? Porque tú eres de Brasil, él obviamente de España, y creo que por ahí hay una doctora Ah, americana y, bueno, varios. Háblanos sobre qué podemos esperar de la conferencia de la Academia Europea bueno, no de parálisis cerebral, pero de discapacidad, ¿no? En Heidelberg, esta conferencia
que va a suceder en junio, que por cierto, si no pueden ir en persona, también va a estar disponible virtualmente, Sí, ¿no? sí. Así que, ¿qué podemos esperar de tu presentación en Alemania? Ah, ahí en Alemania va a ser un momento muy, muy bonito porque, primero, porque después de la pandemia, ahora estamos teniendo oportunidad de conocer personas, amigos en persona, y Sí. no solamente virtualmente. Y creo que yo en Alemania yo voy a charlar un poquito de todo que comentamos aquí en este podcast. Entonces, vamos a tener un taller sobre las herramientas de las F-Word, de lupa, una lente, sobre Ajá. mis palabras favoritas. También hay también otro taller sobre los deportes modificados, sobre Sports Stars en niños y jóvenes con discapacidad. Também eu vou estar em outra ponência sobre falando como o contexto pode estar relacionado, não, com a promoção de participação em atividades deportivas e de ócio, traindo esta perspectiva desde Brasil, de um país que está em Latinoamérica, e também outras ponências sobre este registro de parálisis cerebral y sobre otras herramientas que pueden ser utilizadas para evaluar desempeño y movilidad en niños con parálisis cerebral. Entonces, un poquito de De todo que todo. charlamos aquí. Sí, No, entonces les dimos una probadita a la gente de todo lo que vas a estar hablando en Alemania, ¿no? Qué bárbaro. Pues dentro de todo hay que encontrar tiempo para vernos. Va a ser un placer, la verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. gracias por todo lo que haces. Es un placer haberte entrevistado, pues espero que sea el primero de muchas colaboraciones. Y bueno, No, agradecerle a nuestro querido amigo Álvaro que nos conectó, porque la verdad que lo disfruté muchísimo, Hércules. gracias, fue un gusto para mí también y un placer conocerte y nos vemos en Alemania, seguro. Claro que sí. Te daré un abrazote enorme. Muito, muito obrigado. Sí lo De dije nada. bien. Mi muy limitado portugués. Pero bueno, gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Los espero la próxima semana. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.